Pero bueno, ahí mismo en la casa donde estoy viviendo, la casa de Feu de los varones, estamos los viernes teniendo un devocional del libro de Santiago y hemos pasado grandes tiempos allí estudiando esta carta. Y también uno de los chicos me pasó un estudio de este libro de Santiago que encontró, y Nobleza Obliga. Varias de las cosas que voy a decir son de las que hemos estado hablando con los muchachos y también que he sacado de este estudio. Así que vamos a ir al libro de Santiago. Vamos a estar leyendo en el primer capítulo los primeros 12 versículos. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 12. Dice allí: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Observando los rosales, que del medio de esas espinas salen las rosas que son tan lindas, o observando el capullo de un gusano, que después de que el gusano pasa por ese tiempo, luego sale una hermosa mariposa. Varios predicadores han usado esto como ilustraciones para ilustrar, valga la redundancia, un principio bíblico. Y ese principio es que a través de las Escrituras encontramos un montón de ejemplos de hombres y mujeres que han convertido un tiempo de prueba en tremendas victorias. Han convertido la tribulación en triunfo. Han pasado por las pruebas y han salido más que vencedores. Han superado la prueba y la convirtieron en tremendas oportunidades para crecer. Y este es el propósito que Dios tiene cuando nos prueba: que lleguemos a la madurez espiritual. Dios nos prueba para que lleguemos a la madurez espiritual. Y estos tremendos hombres y mujeres que la Biblia nos habla, ahora Santiago nos dice a nosotros: ustedes también pueden experimentar esto. Ustedes también pueden ser más que vencedores. Ustedes también pueden pasar por las pruebas y lograr el objetivo que Dios tiene, de crecer, madurar espiritualmente. Y este es el objetivo de hoy: que cuando nos hallemos en diversas pruebas, podamos tener victoria de esas pruebas para lograr el fin que Dios tiene con las pruebas. Que crezcamos, que maduremos espiritualmente. Y para eso deberemos desarrollar 4 cualidades que son esenciales si queremos tener victoria en la prueba y cumplir el propósito que Dios tiene de que crezcamos
espiritualmente. Padre, gracias Señor por este tiempo de poder abrir tu palabra. Gracias Señor por la oportunidad que nos regalas de predicar, de servir a tu pueblo. Y te pido, Padre, tú me guíes, me ayudes para dar tu mensaje de una manera clara y que nos desafíes, pero también, Señor, que nos animes, que podamos soportar las pruebas, Señor, que podamos aprender a encarar las pruebas de la manera correcta, de la manera que a ti te honra, Señor, y nos ayudes a, como dice también Santiago, no ser oidores olvidadizos, sino que poner en práctica, Padre. Te necesitamos porque las pruebas muchas veces son muy difíciles y en nuestras fuerzas no podemos, pero si tú obras en nosotros, Señor, podremos cumplir tus propósitos y sobrellevarlos de la manera que tú quieres. Te pedimos nos ayudes, nos enseñes y oramos a ti en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hemos dicho, para llegar a este propósito de encarar las pruebas de la manera correcta y hallar victoria, tener victoria en medio de ellas, para llegar a la madurez espiritual debemos desarrollar 4 cualidades. La primera de las cualidades que debemos desarrollar es una actitud de gozo. Debemos desarrollar una actitud de gozo. Versículos 1 y 2 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y miren acá: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sin duda que el punto de vista que nosotros adoptamos de las pruebas va a determinar el resultado de las mismas. La actitud con la que nosotros enfrentemos una prueba va a tener que ver con el resultado de la misma. Santiago nos dice: si se hallan en diversas pruebas. ¿Qué dice él? Cuando os halléis en diversas pruebas. Lo que está diciendo es que la prueba no es una opción. No es que puede que vengan pruebas, no. Cuando os halléis, ¿qué está diciendo? Van a venir. Las pruebas van a venir, no hay vuelta, no hay tutía. Si tú eres creyente y estás hace poco en la fe y dices: bueno, soy cristiano y ahora los problemas se terminaron, error. Todo lo contrario, vendrán pruebas y debemos saberlo. Jesús mismo le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Mientras estemos en el mundo van a venir pruebas, van a venir aflicciones. El apóstol Pablo también lo expresó a los que habían creído en el Evangelio en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las pruebas van a venir. Tarde o temprano, tribulaciones llegarán a nuestras vidas. Por un lado, porque somos seres humanos sujetos a enfermedades, a accidentes, a perder el trabajo, pruebas que vienen por el simple hecho de ser seres humanos, pero también por el hecho de ser cristianos, por el hecho de haber creído en Cristo, van a venir pruebas. Primera de Pedro 14, 2 al 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Las pruebas van a venir. Tenemos un enemigo, Satanás. Él luchará contra nosotros. Tenemos un mundo que nos persigue, que con sus ideologías y diferentes cosas intenta atacar nuestra fe.
Y esta lucha se extiende al total de nuestra vida, a lo largo de nuestras vidas vendrán luchas y tenemos que estar preparados para encararlos de la manera que debemos hacerlo. Debemos encarar las luchas de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Dice allí que son diversas, son variadas, diferentes, multicolores incluso. Habrán luchas de todo tipo y nosotros debemos enfrentarlas. Primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que hemos dicho algo, las pruebas van a venir. Sin duda vendrán pruebas. Pero debemos encararlas de la manera en que Dios quiere. Dice allí, tened por sumo gozo. Esta es una palabra que tiene que ver con economía. Dice considerar, contar o evaluar. Y Pablo en Filipenses 3, si recuerdan, él hablando de todas las cosas que él tenía antes, él ahora las tiene, las considera como pérdida, como basura, porque ha encontrado a Cristo. Y sin duda que para tener gozo, cuando pasamos por pruebas difíciles en la vida, debemos evaluarlas según lo que Dios va a hacer a través de ellas a nuestras vidas. Cuando venga la prueba, debemos encararla sabiendo que Dios va a obrar en nosotros. Este es el fin de la prueba. Dios orará en nosotros a través de ellas. Y Job sabía esto. Si hablamos de una persona que fue probada, más allá de Cristo, yo siempre pienso en Job. No todo lo que él perdió, todo lo que él sufrió, sus hijos, su riqueza, su salud, todo lo que él perdió, cómo él fue probado, y él pudo sobrellevar estas luchas, más allá de algunas cosas que él pasó, porque él tenía una perspectiva correcta. Job 23:10 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Entonces debemos encarar la prueba con gozo, sabiendo que Dios nos va a hacer mejores. Dios tiene un objetivo con esa prueba y es hacernos mejores hijos suyos, hacer que crezcamos espiritualmente. Debemos enfrentar la prueba con gozo. Y esto no es fácil. Cuando decimos enfrentar la prueba con gozo, no es una falsa alegría. No es que, bueno, estoy en una prueba y me río y bueno, estoy contento igual porque... No. Es un gozo que viene de Dios. Es un gozo de saber que Dios va a usar eso para tu beneficio y para su gloria. Y sin duda que es difícil, pero es posible. Es posible enfrentar una prueba con gozo. Es posible enfrentar, por ejemplo, la muerte de un ser querido con gozo. Es una contradicción, porque deberíamos sufrir. Partió alguien. El Eclesiastés nos dice incluso que hay tiempo de luto, pero la Biblia nos enseña que en medio del dolor también podemos tener gozo. Suframos, sí, hay tiempo para sufrir, pero también gocémonos en Dios y en lo que Él hace, en sus planes, que son mejores que los nuestros. Entonces es posible tener gozo en medio de las pruebas. Bueno, la segunda cualidad que debemos desarrollar lo voy a explicar, y esa es que debemos desarrollar una mente sabia. Santiago 1, versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las personas que han pasado por pruebas y que las han superado con gozo, que han pasado por ellas con gozo, tienen estas tres cosas en mente.
La primera es que la fe siempre es probada. Debemos saber que nuestra fe va a ser probada. Si tú y yo tenemos fe, debemos saber que nuestra fe será probada por Dios, porque Dios ya lo ha dicho en su palabra. Incluso nos ha dejado multitud de ejemplos. Cuando Él llama a Abraham, lo prueba para aumentar su fe. Sin duda que cuando Él prueba a Job es para su beneficio. Y Él lo prueba y Satanás lo tienta. Satanás quiere que Él peque. Pero Dios usa esas circunstancias para el beneficio de Job. Y sabemos muchos ejemplos más. Nuestra fe va a ser probada. Si tenemos fe, Dios nos va a probar. Lo segundo que debemos saber es que la prueba no tiene el fin de destruir. Tiene el fin de bendecir. Y parece raro, cuando estamos en medio de la prueba, parece raro que ese es el objetivo. Si estamos sufriendo, si estamos mal, si hemos perdido algo, ¿cuál va a ser el beneficio? Bueno, dice Pedro, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. Vamos a pensar en que yo soy un buscador de oro y un día vengo a la iglesia y les digo, ¿saben? Creo que encontré una mina de oro. Y vengo, les traigo una muestra así y le digo, Juanca, ¿a cuánto me la compras? Creo que es oro. ¿Me la comprarían? ¿La compraría, Juanca? 100 pesos. Y más o menos, sí, pues está. De última no perdés nada. Pues si es una piedra común y corriente, no perdés nada. Ahora, si yo agarro esa piedra y la llevo a un laboratorio y la estudian y finalmente es oro, eso que antes hubieran pagado 100 pesos, su valor se incrementa y hubieran pagado mucho más. Así es lo que hace Dios con nuestra fe. Él la prueba para comprobar que realmente vale. Él la aprueba. Con la aprobación de Dios tenemos certeza de que estamos en la fe, de que tenemos fe y de que Dios estará obrando en nosotros. La fe nunca tiene el objetivo de destruirnos. La prueba nunca tiene el objetivo de destruirnos. Todo lo contrario, beneficiamos. El oro, cuando es probado por el fuego, le saca las impurezas. Y así las pruebas con nosotros son para mejorarnos, son para que crezcamos en madurez. Nunca pensemos cuando estemos siendo probados que es para nuestro mal. Nunca. Por más de que en nuestra perspectiva, que hoy la prueba parezca que es para nuestro mal, debemos saber que no. Dios siempre, siempre, siempre nos prueba para bien. Siempre las pruebas son para bien. Romanos 8:28 los conocemos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Segunda de Corintios 4:17. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas no son nunca para destruir al cristiano. Nunca. Son para edificarlo. Son para hacerlo crecer. Y la última verdad que debemos tener en cuenta es que las pruebas siempre nos van a ayudar a madurar. Como dice Romanos 5:3-4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza.
En la Biblia, la paciencia no es esperar que, bueno, mientras están pasando las cosas, esperar pasivamente que esto pase. No, todo lo contrario. Es el ir a luchar, es ir a enfrentar con constancia la prueba. Es ser constantes, luchando en ella. El libro de Hebreos nos exhorta en el capítulo 6, versículo 12, a que seamos imitadores de los que por fe, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Lo que hacen las pruebas es producir a nosotros paciencia, hacernos pacientes. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y hace algunas semanas, meses capaz, no me acuerdo ahora cuándo fue, pero le entregaron el carnet a mi sobrina y tenía una buena nota, una muy buena nota. Y era, bueno, decía ahí, no me acuerdo bien, pero decía varias cosas que ella estaba haciendo bien, pero había una cosita que debía mejorar y era la lectura. Ella no, se estaba poniendo vaga para leer. Y nos ha pasado con mamá, de a veces estar allí con ella, intentando hacerla leer, y ella arranca y ya no le sale una cosa, se impacienta y se va a hacer otra cosa. Pero obviamente es una chica muy inteligente, salió al tío, entonces confiamos lo va a hacer, sin duda. Pero cuando un niño no aprende paciencia, no aprende, le va a costar después las diferentes cosas. Si ella no aprende a ser paciente y esperar a sentarse allí y leer, más allá de que sea difícil, más allá de que no le salga, más adelante se le van a complicar otras cosas. Y así pasa con los creyentes. Cuando no aprendemos a esperar en el Señor, no aprendemos a ser pacientes en medio de las pruebas, los vientos del mañana nos van a derrumbar. Sin duda debemos desarrollar paciencia. Y vemos casos terribles cuando, por ejemplo, Abraham, por sugerencia de Sara, se adelanta, es impaciente y tiene un hijo con Agar. Las consecuencias se ven hasta el día de hoy. Cuando Moisés se adelanta a los planes de Dios, va y mata a aquel egipcio, Dios se lo lleva 40 años a otro lugar, a ser pastor de ovejas, a enseñarle paciencia, a que debía esperar los momentos, los planes de Dios. Y así muchos más casos. Pero lo que debemos tener en cuenta es que el Señor va a usar la prueba para perfeccionarnos, para hacernos pacientes, para hacernos crecer y madurar espiritualmente. Debemos aprender paciencia, porque las pruebas van a venir, es un hecho, y debemos enfrentarlas de la manera que Dios quiere. Ahora, sabiendo esto, es que podemos enfrentarlas con gozo. Sabiendo que Dios va a hacer una obra, podemos ser pacientes, podemos perseverar y enfrentarlas con gozo, sabiendo que el plan de Dios es uno, que Dios va a hacer algo en medio de esa prueba. Sin duda, va a ser para nuestro beneficio. La tercera cualidad que debemos desarrollar es una voluntad sumisa. Debemos desarrollar una voluntad sumisa. Versículo 4 del primer capítulo de Santiago: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículos 9 al 12 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico
en todas sus promesas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A veces uno escucha, principalmente madres, pero también padres que dicen, ven a su hijo chiquito y dicen, ojalá que no crezca, ¿no? Me pasaba a mí con mi sobrina, pobre mi sobrina, estoy agarrando mucho de ejemplo, pero es lo más cerca de ser padre que estuve, así que sepan entenderme. Pero la veía más chiquita y tanta ternura y tan cariñosa y pensaba en los niños que cuando yo iba a mi escuela, así, ella no tenía esa maldad de niños, de otros niños. Digo, ojalá se quedara así siempre, ¿no? Ojalá se quedara con esa ternura en esa etapa de la vida. Y sin duda los que son padres habrán pensado más todavía, ¿no? Ojalá se quedaran así siempre. Pero obviamente es un pensamiento de un momento, porque sería una tremenda tragedia vivir con un bebé toda la vida. No, imagínense llegar a los 50 años y hace 25 años estar criando un bebé. Todos los días despertarte de noche para ir a darle la mema. Todos los días tener que vos estar cuidando de él. Todos los días, mientras que vos empezás a necesitar ser cuidado, estar cuidando a otro, a un bebé. No es normal. Obviamente el deseo de todo padre, de toda madre, pienso yo, atrevido, es que sus hijos crezcan, que se desarrollen, que lleguen a ser hombres y mujeres de bien. Obviamente como cristianos que estén en el camino de Dios, que sean hombres y mujeres de Dios. Pero una de las etapas más difíciles de la madurez de un niño es el ser destetado. Me acuerdo cuando tocó también a mi sobrina esa etapa. Parecía como que éramos malos. Yo me acuerdo la cara de ella llorando y la madre diciéndole que no, y estábamos mamá y yo ahí, y claro, y parecía que la madre no quería alimentarla, ¿viste? En su cabecita, no sé, en su cara, pareciera que estuviera pensando algo así, como mi madre no me quiere alimentar. Y que mi madre y yo éramos malos porque estábamos ahí y no ayudábamos a que ella se alimentara y tuviera ese trato con su madre. Pero ella en ese momento no lo entendía, pero ese proceso era de bien para ella. Ella necesitaba crecer, necesitaba pasar por eso, necesitaba dejarlo, era para su beneficio. Y sin duda así muchas veces Dios hace con nosotros. Dios nos trata y a veces nos manda pruebas para destetarnos, para dejar ya lo que en algún momento fue útil. Cuando recién comenzamos éramos niños, tomábamos leche, pero la vida va pasando y uno debe ir creciendo y debe ir alimentándose con otras cosas. Y así las pruebas nos hacen a los creyentes ir dando pasos, ir avanzando, ir creciendo. Es lo que se espera. A veces hay creyentes que están hace años en la iglesia y no crecen. Si vos vas al pastor y le preguntás cuál es la mayor razón por la que hay problemas en las iglesias o en la iglesia, porque hay gente inmadura, porque hay gente que no ha crecido, me incluyo obviamente, porque no hemos madurado del todo, pero debemos madurar. Y las pruebas son el medio por el cual Dios nos hace madurar. Y debemos pasar por las pruebas sabiendo que Dios quiere hacernos madurar, crecer, madurar espiritualmente, crecer como hijos de Dios. Debemos someternos a Él. Santiago, versículo 9 al 11 dice: el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y hay otras referencias en Santiago que pareciera ser que hay problemas en la iglesia con poder adquisitivo, con las clases sociales, y él aplica
esto que venimos hablando a estas dos clases de personas, al pobre y al rico. Y dice que cuando el pobre, que es maduro espiritualmente, se enfrente a la prueba, o se enfrenta a la prueba, Dios, que deje que Dios en su voluntad haga lo que Él quiere, que le haga madurar, que le haga crecer, porque sabe que sus riquezas espirituales no se las va a arrebatar nadie. Al rico pareciera decirle que el rico maduro, que en medio de su tribulación, de su lucha, él se gloríe en Dios, porque Dios le va a hacer sobrellevar la prueba y cumplir el objetivo que Dios tiene. Que las riquezas, en otras palabras, no son las que nos ayudan a pasar por la prueba, sino que es Dios, son las riquezas espirituales, es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y así nosotros debemos pasar por la prueba sabiendo que Dios va a obrar en nuestras vidas y Él va a cumplir su propósito. Y por último, la cuarta cualidad que debemos desarrollar es un corazón que confía en Dios. Versículos 5 al 8 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y Santiago acá parece escribirle a personas que tienen problemas con la oración y les enseña cuál es la manera de orar en medio de una prueba y cómo debemos orar, qué debemos orar. Bueno, pedirle a Dios sabiduría. Debemos orar en medio de la prueba pidiéndole a Dios sabiduría. Una vez alguien dijo que el conocimiento es la habilidad para desarmar las cosas, mientras la sabiduría es la habilidad de volverlas a armar. La sabiduría es la práctica correcta del conocimiento. Debemos tener conocimiento. Si queremos crecer espiritualmente, debemos conocer la Escritura. Es imposible crecer de otra manera. Si no conocemos la palabra de Dios, no podemos crecer, como cantábamos. Si no volvemos a su ley, no podemos crecer. Necesitamos su palabra. De ella sacamos el conocimiento. Pero también, como nos exhorta Santiago, el simple conocimiento no sirve de nada. No podemos ser oidores olvidadizos, sino que debemos ponerlo en práctica. Debemos ser sabios y debemos pedir esta sabiduría a Dios, porque Él es el que obra en nosotros el querer como el hacer. Él es el que obra en nosotros para bajar ese conocimiento a tierra y ser sabios. Debemos pedirle a Él sabiduría. Es lamentable muchas veces ver grandes personas, grandes científicos o grandes presidentes o grandes maestros, que sus vidas, ellos tienen mucho conocimiento, pero sus vidas espiritualmente, sentimentalmente, económicamente, están mal, porque su conocimiento no les sirve de nada. Ellos no son sabios, no tienen a Dios. Pero nosotros necesitamos poner en práctica el conocimiento. Necesitamos conocimiento, pero necesitamos también vivirlo, ponerlo en práctica. Y una cosa acá que llama la atención es que Santiago le está hablando a personas que están en medio de una prueba, y él nos le dice: cuando estén en una prueba, oren por fuerzas. No, nosotros estamos allí, siempre venimos a la reunión de oración, oramos por alguien y Dios dale fuerzas en medio de esto. Tampoco le está diciendo: cuando estén en la prueba, oren para ser librados. No, cuando estén en la prueba, oren por sabiduría. Pero ¿por qué orar por sabiduría? ¿Por qué no orar ser librados?
Bueno, orar por sabiduría es porque precisamos de ella, de la sabiduría de Dios, para no desaprovechar la oportunidad que una prueba nos presenta. Una prueba nos presenta la oportunidad de crecer. Entonces debemos orar por sabiduría para que Dios nos ayude a aprovecharla para crecer, para encararla como Él quiere que lo hagamos. Sin duda necesitamos de Él. El autor del estudio que estaba leyendo contaba la historia de un hermano. Él tenía un problema de visión, no veía muy bien, y su esposa había enfermado, estaba internada. Hace unos días la habían internado, pero al siguiente domingo él fue a la iglesia, y seguramente por el estrés su visión incluso estaba peor, y terminó el culto y llega un hermano y le dice: hermano, estoy orando por usted. Dice: bueno, muchas gracias. Le quiero hacer una pregunta: ¿qué es lo que ora usted? Y bueno, que oro que Dios le dé fuerza y que pueda pasar pronto por esto. Él le dice: gracias, pero por favor ore por sabiduría. Primeramente ore por sabiduría. Ore que Dios me haga sabio para enfrentar esta prueba y para no desaprovechar la oportunidad que tengo. Una oportunidad para crecer. ¿Y cómo cambiaría nuestra mentalidad? ¿Cómo cambiaría nuestra manera de enfrentar una prueba si lo vemos así, ¿no? Si lo vemos como una oportunidad para crecer. Santiago no está diciendo que va a ser fácil. Seguramente él fue martirizado, sufrió cosas terribles, incluso dicen creo que la historia cuenta que lo tiraron del templo y después lo agarraron a palazos. Y no fue fácil, pero él dice: en medio de la prueba, oren por sabiduría. Él está escribiendo a personas que están sufriendo persecución, que están dispersos, y les dice: oren por sabiduría. No estamos diciendo que es algo sencillo, estamos diciendo que debemos encararla como Dios quiere, y sin duda necesitamos de Él. Dice que Él comienza con gozo, versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y termina esta sección en el versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios da, que Dios ha prometido a los que le aman. Él comienza la prueba con gozo y la termina con gozo, con el gozo de recibir la recompensa de Dios, con gozo de que Dios va a premiar a aquellos que han enfrentado la prueba y lo han hecho de la manera en que Él quiere. En primer lugar, la recompensa es el crecimiento espiritual, la madurez espiritual que podemos llegar a tener, y luego obviamente también las coronas que Dios va a dar, y tendrán que ver cuando Cristo regrese. Y él dice acá, versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Santiago allí termina con amor. ¿Pero por qué usa la palabra amor? ¿Por qué habla de amor allí a lo último? Bueno, porque el amor es el móvil espiritual que nos conduce a llegar a estas cualidades que hemos tratado. Es con amor que podemos llegar a esto. Es con el amor de Dios y nosotros amándole a Él que podemos obtenerlo. ¿Por qué tenemos una actitud de gozo cuando pasamos por diversas pruebas? Bueno, porque amamos a Dios y Él nos ama a nosotros y nunca hará algo para perjudicarnos. Él nunca permitirá un daño sin su bendición, sin que sea para bien. ¿Por qué tenemos una mente, o por qué debemos tener una mente sabia? Bueno, porque le amamos a Él y Él nos ama a nosotros. Y en otras formas ha mostrado su amor, dándonos su verdad, de la que sacamos el conocimiento y de la que nos ayuda para ser sabios. ¿Por qué tenemos una voluntad sumisa?
Bueno, porque le amamos, y donde hay amor, hay sumisión y hay obediencia. Porque le amamos a Él y nos sometemos a Él y lo obedecemos. Porque tenemos un corazón que confía en Dios. Porque el amor y la fe van juntos. Cuando amamos a alguien, confiamos en esa persona. Si le amamos a Él, confiamos, debemos confiar en Él. Confiar en que nada lo va a hacer para nuestro mal, sino para nuestro beneficio. Y confiar en que podemos pedirle a Él la ayuda y Él la dará. El amor es la fuerza que produce en nosotros esta madurez espiritual. Y por eso convirtamos las pruebas en oportunidades de tener victoria y alcanzar lo que Dios quiere de sus hijos, madurez espiritual. Cuando nos hallemos en pruebas, aprovechémoslas. Son difíciles, sin duda, pero aprovechemos la oportunidad para crecer espiritualmente y que Dios nos ayude. Padre, gracias, Señor, por este tiempo de estar en tu palabra. Gracias, Señor, por que tú nos hablas y, Señor, tú nos ayudas. Y te pedimos, te necesitamos, Padre, para encarar las pruebas de la manera correcta. Señor, tú sabes que somos débiles, que sufrimos, que tenemos luchas. Y muchas veces nos desenfocamos, Padre, como Pedro. Comenzamos a hundirnos. Pero, Padre, te pedimos que nos ayudes a aprovechar las pruebas para cumplir tu voluntad, para crecer espiritualmente, para madurar espiritualmente como tú quieres, y, Señor, para glorificarte como tú te mereces. Te pedimos, Padre, tú obres en nosotros y dejamos en tus manos este tiempo. En nombre del Señor Jesús. Amén.